Buenas noches, hermanos y hermanas y amigos que nos escuchan. Una vez más, aquí estamos para traer el mensaje de la palabra que Dios tiene para nosotros. Y es un gozo poder traer la enseñanza que el Señor ha puesto en el corazón. Y esta noche, el título de esta predicación, la iglesia del Señor en medio de la prueba. El verso que tenemos como base es Mateo 16:18. A través de los siglos, amados hermanos y hermanas y amigos, la iglesia de Jesucristo se ha visto sometida a diversas pruebas y persecuciones, cárceles, muerte, y el mismo Señor sabía de esto, por eso mandó a sus discípulos, su iglesia. Recordemos, nosotros creemos que la iglesia del Señor ya estaba ahí, formada por sus discípulos. Les mandó, dice, que no se fueran de Jerusalén hasta que fueran investidos del poder del Espíritu Santo. En Hechos, capítulo 1, versos 4 y 5, dice la palabra del Señor: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Que la palabra de Dios nos enseña entonces que el Señor mismo, sabiendo de todo lo que iba a acontecer, porque recordemos que Él estableció su iglesia, y su iglesia fue puesta en el mundo para llevar el mensaje de salvación a todas las personas. Pero para llevar ese mensaje, recordemos también que siempre iba a existir la oposición del enemigo, la oposición del diablo, que no iba a estar contento y que no fácilmente iba a permitir que esto fuera posible. Por eso es que el Señor tenía preparado ese consolador, esa promesa, dice, que venía del Padre, y les dice: no se vayan de Jerusalén, quédense hasta que sean investidos con el poder del Espíritu Santo dentro de no muchos días. Luego vamos a ver por qué era necesario que la iglesia del Señor recibiera esta promesa especial. Es necesario la investidura del Espíritu Santo, hermanos y hermanas y amigos, para que su iglesia recibiera el poder necesario para llevar a cabo la obra que se especificó en Mateo capítulo 28, donde el Señor manda a su iglesia a predicar a todas las naciones, llevando el mensaje de salvación a las personas, bautizando a todo aquel que creyera. Dice, y después enseñándole todas las cosas que Él les había mandado. O sea, lo que habían aprendido durante el ministerio de Jesús, todo lo que Él les había predicado, todo lo que les había enseñado, todos los ejemplos recibidos. Dice, eso la iglesia tenía que enseñarle a quienes, a los que iban a creer en su nombre por la predicación de la iglesia. Entonces, dice la palabra acá, que era necesario, era muy necesario, era imprescindible que la iglesia recibiera el poder del Espíritu Santo, porque la obra que venía y que tenían que hacer era difícil, hermanos. Era una obra dura, donde iban a ser sometidos, como vimos al principio, a persecuciones, a calumnias, a cárceles, ser muertos, a un montón de cosas. Y era necesario que la iglesia tuviera ese poder para poder persistir y llevar el mensaje a través de todas esas cosas. El Señor por algo lo mandó ahí en Mateo 28. Mientras la iglesia estaba con su Señor, no era necesario todavía esa promesa. ¿Por qué? Porque Él mismo era el sustento de la iglesia en ese momento. Por eso el Señor les decía a sus discípulos: miren, es necesario, es casi que obligatorio que yo me vaya, porque si no, no vendría el Consolador, el Espíritu Santo de Dios,
que los va a guiar a ustedes a toda verdad y que va a estar con ustedes todos los días. Por eso el Señor mismo mandó a su iglesia a esperar esa investidura de poder. Cuando estaba con ellos, Él era su llenura, Él era todo para los discípulos, para su iglesia. Entonces no era necesario. Pero como vamos a ver, cuando el Señor asciende a los cielos, entonces viene esa promesa a su iglesia. El Señor tenía que cumplir, hermanos y hermanas, tenía que cumplir el ministerio al cual así ha habido enviado. Morir en la cruz, resucitar al tercer día y ascender a los cielos y estar a la diestra del Padre. En Hechos, capítulo 1 y el verso 8, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Porque el Señor sabía que su palabra iba a llegar hasta el último rincón de la tierra y va a llegar aún hasta los lugares donde no ha sido predicada. Por eso dice la palabra, ustedes van a recibir, ¿por qué? Poder, porque van a ser mis testigos, porque van a testiguar de las cosas que vieron de mí, lo que aprendieron de mí, eso van a darlo a las personas. ¿Y dónde van a ser testigos? Ahí mismo dice la palabra, en Jerusalén, y luego en Judea, y luego en Samaria, y luego hasta el último rincón de la tierra. El Señor mismo estaba preparando su iglesia para ser calumniada, para ser perseguida, para ser muertos de muchas maneras, encarceladas y muchas cosas más a causa de Él. Muy pronto, hermanos, luego de recibir la investidura, el poder del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, encontramos a Pedro y a Juan siendo llevados ante el concilio. ¿Por qué? Porque el concilio estaba resentido. Recordemos, hermanos, una vez que la iglesia recibió el poder del Espíritu Santo en el Pentecostés, no que se formó la iglesia ahí, porque la iglesia ya estaba formada desde antes. Ahí la iglesia recibió el poder, recibió la promesa que había sido hecha antes. Y la palabra dice que porque luego de esto, Pedro, parándose, dice, en medio de los hermanos, empezó a dar uno de los sermones más preciosos, más centrados, más ricos que hay en la palabra del Señor. Y esto lo hacía, dice, lleno del Espíritu Santo de Dios. Por eso es que muy pronto, mis hermanos, de que sucedió esto, encontramos que ya empieza la persecución. El concilio ya estaba resentidos, ellos estaban resentidos, dice la palabra del Señor, en Hechos 4:2. Estaban resentidos, ¿por qué? Porque se estaba predicando una palabra que era la palabra de verdad. Se estaba predicando un mensaje que atentaba contra los intereses de ellos mismos. Estaban predicando una palabra que abría los ojos y los oídos del pueblo, y estaban predicando una palabra que iba a cambiar a muchos, y eso no les servía a ellos, porque recordemos que tanto los fariseos, saduceos y otros más dominaban al pueblo, los tenían como amarrados y no les permitían que se supiese nada de ninguna otra cosa más de lo que ellos decían. ¿Y por qué estaban resentidos, hermanos? Dice la palabra que en el capítulo 3, en el contexto anterior de esto, ellos habían sanado a un hombre cojo. Y esa era la excusa.
que con qué poder, que con qué autoridad, primero sanar a ese hombre y luego que por qué enseñaban en el nombre de Jesús. Nos dice en el capítulo 4 y el verso 7 que les pusieron, dice, en medio de todos y les preguntaron con qué potestad o en el nombre de quién hacían ellos eso. Y entonces, hermanos, es cuando sale a la luz una característica del Espíritu Santo que habían recibido, y es que el Espíritu Santo que recibieron era un espíritu de poder, y es un espíritu de poder, y ese mismo espíritu es el que la iglesia tiene hoy en día. Por eso la iglesia tiene que ser dominada, tiene que ser llena del Espíritu Santo de Dios, debe ser guiada por el Espíritu de Dios, porque nosotros, según la palabra del Señor, no hemos recibido un espíritu cualquiera, sino que hemos recibido un espíritu de poder, un espíritu poderoso, hermanos. Dice la palabra del Señor que ahí mismo, Pedro dice, lleno del Espíritu Santo, les dijo. Pedro estaba lleno en ese momento del Espíritu Santo. Tenía todo el poder del Espíritu Santo en él. Y empieza a hablar al concilio. Empieza a hablar a aquellos hombres que tenían en sus manos la capacidad o la autoridad de ponerlos en la cárcel y hasta matarles si fuera necesario. Pedro dice, empieza a hablarles gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Y habló al concilio con la misma autoridad con que había predicado en el capítulo 2 y el verso 14. Mis hermanos, nosotros no debemos de perder de vista, lo repito una vez más, no podemos de perder de vista que nosotros, la iglesia del Señor, hemos recibido ese espíritu de poder. Y la iglesia del Señor tiene que ser gobernada y dirigida por ese Espíritu que es el Espíritu Santo de Dios, mis hermanos. Él es nuestro consolador. Él es nuestra guía. Él es el que nos lleva a toda la verdad. Él es el que nos habla, nos da sabiduría, el que nos enseña, el que nos exhorta. Él es todo para la iglesia del Señor. Por eso yo me pregunto, ¿cuánta importancia le estamos dando nosotros al Espíritu Santo de Dios para que gobierne la iglesia? Y cuando nosotros apartamos al Espíritu de Dios y no escuchamos su consejo, mis hermanos, el que va a guiar a la iglesia es el pensamiento humano, es el pensamiento del hombre y no el Señor por medio del Espíritu Santo de Dios. Por eso es tan importante que nosotros, la iglesia del Señor, permitamos que el poder del Espíritu Santo guíe la iglesia, guíe su iglesia. Luego dice la palabra del Señor en el capítulo 8 y el verso 1, ahí mismo en Hechos, se desata una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén. Y dice la palabra, y Saulo consentía en su muerte. ¿En la muerte de quién? En la muerte de Esteban, que está en el contexto anterior. Y Saulo consentía en su muerte. Y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Ven qué interesante acá, hermanos. ¿Qué dice la palabra allá en la gran comisión en Mateo 28? Por tanto, id y predicad el evangelio a todas las naciones, y lleven la palabra, y al que crea lo van a bautizar, y luego le van a enseñar todas las cosas, o sea, le van a discipular. Y dice, y me seréis testigos, ¿dónde?
en Jerusalén, en Judea, en Samaria. ¿Y qué dice la palabra de Dios aquí? ¿Dónde fueron esparcidos? Dice, los que estaban en la iglesia del Señor. Dice que fueron esparcidos por todas las tierras de Judea y de Samaria. El Señor mismo ya los estaba enviando. Ya los estaba mandando a cumplir con la comisión que Él dejó a la iglesia y que es predicar la palabra del Señor, mis hermanos. ¿Cuál es el objetivo de la iglesia del Señor hoy en día? Reunirnos sí es importante. Pero eso no es el objetivo de la iglesia del Señor. Ir y cantar sí es lindo, es bonito alabar al Señor, pero ese no es el objetivo de la iglesia del Señor. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo de la iglesia del Señor es predicar la palabra del Señor, y usted y yo somos la iglesia del Señor. Por lo tanto, nos corresponde predicar la palabra del Señor, estemos donde estemos, no necesariamente reunidos en un templo. Porque la iglesia del Señor dice acá que fue dispersada. Hubo una gran persecución y fueron esparcidos, dice, por las tierras de Judea y de Samaria y más. Salvo los apóstoles, el Señor los guardó, los dejó ahí porque Él tenía algo especial para ellos. Pero esta persecución, mis hermanos, no detuvo la iglesia del Señor. Más bien encontramos en Hechos, ahí mismo en el capítulo 8 y el verso 4, dice que los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. ¿Qué hacían? ¿Salieron con miedo? ¿O porque ya no se reunían, ya no leían la palabra, o ya no oraban, o ya no había comunión, o ya no había predicación de la palabra? Dice en Hechos 8:4, los que fueron esparcidos, oigan, y hermanos, no fueron que fueron esparcidos porque yo te mando, vayan ustedes a Judea, a Samaria, no. Fueron esparcidos porque había una gran persecución contra la iglesia y estaban siendo sacados de sus casas, sacados de los lugares de reunión, eran perseguidos, echados en la cárcel, muertos. Había una persecución terrible contra la iglesia del Señor, y en medio de esa persecución, dice la palabra, los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio de Jesucristo, iban predicando el evangelio de Cristo. Esto no detuvo la iglesia del Señor. Cuando era necesario, dice, Pedro y Juan atestiguaron en el concilio y hablaron con el poder del Espíritu Santo que ellos tenían que seguir haciendo lo que estaban haciendo porque había sido mandado por el Salvador de ellos. Y que lo iban a seguir haciendo a costa de lo que fuera, hermanos. Por eso es que se inicia esta gran persecución. Porque Satanás pensó en ese momento que persiguiéndolos, que esparciéndolos, la iglesia del Señor se iba a acabar. O la iglesia del Señor iba a dejar de ser. Pero tremendo error, mis hermanos, porque usted y yo somos la iglesia del Señor y estemos donde estemos, tenemos que brillar. Por eso la iglesia bautista misionera Canaán está en Heredia y está en Alajuela y está más allá, quizás en San José, o puede estar en Guanacaste, si ahí están parte de sus miembros o ahí está uno de sus miembros. Por eso, hermanos, esa persecución que hubo no detuvo. Más bien, dice que los que iban esparcidos más predicaban. Y fue uno de los tiempos donde más se predicó la palabra del Señor bajo la persecución. Gloria sea al Señor por su promesa. Y aquel que estaba al frente de todo esto, que era Saulo de Tarso, el Señor también tenía algo preparado para él.
Dice que él consintió en la muerte de Esteban, del mártir. Pero el Señor tenía algo grande también para Saulo. Y es que él iba a ser parte de este grupo y también iba a saber, cuando él estaba como el general de los ejércitos o el que tenía mayor poder, él perseguía. Luego, Dios lo trae a sus pies. Y él es uno más de los que predica la palabra, y él se dio cuenta y supo lo que era ser perseguido, lo que era ser echado en la cárcel, lo que era ser apedreado. Y muchas cosas más que hay en la palabra del Señor que tuvo que pasar Pablo. Así de grande es el Señor. No se iba a detener la predicación del mensaje, hermanos. No se iba a detener el trabajo de la iglesia. La iglesia tiene que predicar en medio de la situación en que esté, hermanos. En medio de lo que sea, de la aflicción, de la persecución, de lo que digan de nosotros, tenemos que seguir predicando la palabra del Señor. Hoy la iglesia del Señor está siendo probada una vez más. Desde marzo del año 2020 hasta la fecha, por la pandemia causada por el virus COVID-19. Y muchos templos han cerrado sus puertas. Y sus miembros ha pasado lo mismo, se han desperdigado en sus lugares y no siguieron adelante. Pero saben, hermanos, ni esto, ni nada más grande va a detener el trabajo de la iglesia del Señor. No hay nada. Y vamos a verlo ahora por la promesa que Él hizo a su iglesia. No hay nada que detenga el trabajo de la verdadera iglesia del Señor. Satanás, de hecho, va a tratar de enfriar a muchos y redoblará sus esfuerzos para lograrlo. ¿Por qué? Porque él piensa que dividiendo va a ser más fácil. En cierta medida sí tiene razón. Pero recordemos que usted y yo estamos bajo la promesa que el Señor hizo a su iglesia, porque usted y yo somos la iglesia del Señor. Pertenecemos a la iglesia del Señor. Por lo tanto, no estamos solos. Él va a hacernos pensar que estamos solos, que ya esto se acabó, hermanos. Que la iglesia ya dejó de ser, y esto es una equivocación. La iglesia no ha dejado de ser. Sigue siendo y seguirá siendo la iglesia a través de los siglos, hermanos. Por la promesa que el Señor mismo hizo a la iglesia que Él compró con su sangre, hermanos. Él va a querer que nosotros ya no volvamos a leer la palabra del Señor. No va a querer que oremos, va a querer que nos enfriemos. Va a querer que ya nosotros estemos ahí y ya pensemos que todo se acabó, hermanos. Pero no. Precisamente cuando inició la persecución de la iglesia que estaba en Jerusalén, es cuando más se predicó la palabra de Dios. Hoy en día estamos bajo el confinamiento a causa de la pandemia por el virus del COVID. Pero eso no detiene la iglesia del Señor. Mateo 16, 18b. Y yo también te digo que tú eres Pedro, léelo todo. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué significa esto, hermanos? El Señor le dice, tú eres Pedro, y sobre esta roca, sobre él mismo, voy a edificar mi iglesia,
mi iglesia, la iglesia que Él compró con su sangre, no es la iglesia del pastor. Eso es una mala enseñanza, es una mala manera de hablar. La iglesia del pastor Julano, no. La iglesia donde predica, la iglesia donde tiene el honor Fulano de ser el pastor. Pero no es la iglesia del pastor. No es la iglesia de nadie, es la iglesia de Cristo, porque Él la compró. Y dice la palabra del Señor sobre mí mismo: yo voy a edificar mi iglesia, y las puertas del Hades, o sea, las puertas del infierno mismo, no prevalecerán contra ella. ¿Qué significa que no prevalecerán? ¿Que no van a llegar? ¿Que no la van a atacar? Pues no, sí van a llegar. Sí la van a atacar, sí van a estar ahí asediándola, pero no prevalecerán, hermanos, porque la iglesia del Señor está bajo promesa. ¿Entendemos esto? Usted y yo estamos bajo esa promesa, estamos dentro de esas promesas. El enemigo nos va a atacar, él va a asediarnos, él va a hacer todas las cosas, hermanos. Pero si estamos en Cristo, si nosotros estamos sometidos al Señor, Él no va a poder prevalecer contra nosotros. Dice la palabra: sométase todos bajo la autoridad del Señor, resista al enemigo y Él se va a alejar de vosotros. En Santiago, usted y yo estamos bajo esa promesa. No olvide nunca esto, hermano y hermana. No lo olvide. Podemos en este momento no estarnos reuniendo, pero eso no deja de que nosotros sigamos siendo la iglesia del Señor. Esto no deja de que nosotros no podamos seguir predicando la palabra del Señor. No deja que podamos seguir estudiando, creciendo, orando todos los días con Dios. Porque la iglesia del Señor no es un templo. La iglesia del Señor son los que se reúnen en ese templo. El Señor no se reúne, no está preso en un lugar. Por eso dice, Él no habita en templos hechos de manos de hombres. Como muchos creen que el Señor solo se le encuentra en el templo. Y son de esos que van el domingo y nada más reciben el domingo, y después durante toda la semana Dios prácticamente no existe. La oración no existe, la lectura no existe. Se conforman nada más pensando que el Señor está ahí nada más en ese lugar, en el templo. Y no, mis hermanos, el Señor está en todo lugar. Y Él se goza cuando la iglesia se reúne en el templo, sí. Pero Él está también en tu hogar, está donde usted camina, donde usted va. Ahí va el Señor, porque nosotros somos parte de la iglesia del Señor. Ahí va. Él no está encerrado en un lugar, como muchos creen. El Señor es omnipresente. Y si el Señor está contigo, pues donde tú estés, si eres parte de la iglesia del Señor, ahí Él va a estar contigo. Y ahí tú tienes que brillar representando la iglesia a la que tú perteneces. Eso significa que las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. Además de que tenemos una promesa, mis hermanos, de que el Señor vendrá por su iglesia, lo que significa que la iglesia va a estar hasta la venida del Señor. Va a estar hasta la venida de Él. O sea, se hace realidad esta palabra. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia del Señor cuando la iglesia está bajo el mandamiento, está en obediencia a lo que el Señor mandó. Estamos bajo una pandemia, ¿verdad? Eso todos lo sabemos. ¿Qué podemos hacer? En primer lugar, hermanos,
la iglesia del Señor, nosotros tenemos que ser respetuosos de los lineamientos dados por el gobierno por medio del Ministerio de Salud. La iglesia del Señor tiene, y esto agrada a Dios como lo vamos a ver, tiene que obedecer, tiene que ser respetuosa con los lineamientos que nos da el gobierno bajo el cual nosotros estamos hablando, ¿verdad?, de todo lo que son las leyes jurídicas. Tenemos que obedecer los lineamientos dados por el gobierno y por los entes autorizados. Es irresponsable, hermanos, que en medio de la pandemia la iglesia del Señor, o yo no llamo la iglesia, yo digo que alguno con la cabeza caliente diga: venga, nos reunimos, no importa, nosotros no, lo que digan ellos no nos interesa. Nosotros nos vamos a reunir, el Señor nos va a proteger. Hermanos, eso es totalmente equivocado. Eso es totalmente errado. Porque el Señor nos manda a obedecer. En Romanos 13, 1 y 2, sométase toda persona a las autoridades superiores, y nosotros vamos también ahí. Porque no hay autoridad sino por parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Ahora, tenemos que hacer un énfasis acá. Y es que cuando se habla de las autoridades, se está hablando de todo el marco jurídico que envuelve un país. Otra cosa muy diferente es que nos quieran prohibir predicar la palabra del Señor. Aunque va a suceder, y en muchos lugares ya está sucediendo. Pero ahí sí la iglesia del Señor no puede ni debe someterse. ¿Por qué, hermanos? Porque Pedro y Pablo enseñaban, dice, y él decía: es necesario que nosotros sigamos hablando, no podemos callarnos lo que hemos visto y oído, porque esto está en un lineamiento espiritual. Pero acá en Romanos 13, 12 se está hablando de un marco jurídico, de las leyes que rigen un país. Y nosotros tenemos también que obedecerlas, mis hermanos. Nosotros tenemos que obedecerlas, porque dice la palabra que esto agrada al Señor. Esto agrada al Señor. Y no olvidemos que el Señor tiene un tiempo, hermanos y hermanas, para todo lo que Él permite que esté la iglesia bajo lo que esté sucediendo. Él tiene un tiempo perfecto, que nosotros no podemos adelantarlo, ni violarlo, solo porque a mí se me ocurre. Tenemos que obedecer a las autoridades superiores. Eso dice la palabra del Señor. Ahora, tú y yo, que somos parte de la iglesia del Señor, somos los responsables directos de hacer verdad esa promesa que Él hizo a su iglesia en Mateo 16, 18. ¿Cómo? Aunque no podamos, hermanos, reunirnos físicamente en un templo, sí lo podemos hacer espiritualmente al hacer cada uno de nosotros la parte que nos corresponde. ¿Cuál parte? Estudiemos la palabra del Señor. Ahora con mucha más razón, con más ahínco, con más ganas.
oremos unos por los otros. Ahora es tiempo de que oremos más, hermanos, por los demás hermanos, por los que se pueden enfriar, por los débiles, por los que están siendo en este momento atacados fuertemente por el enemigo. Es necesario que la iglesia doble sus rodillas, hermanos, y estemos orando unos por los otros, más en este tiempo que estamos viviendo de pandemia. Sigamos, hermanos, escuchemos las predicaciones. La iglesia del Señor, la iglesia bautista misionera Canaán, está recibiendo la palabra del Señor por medio de las predicaciones que el hermano pastor y yo como pastor también les llevamos a ustedes. Escúchenlas, son para ustedes. Nosotros ya las recibimos. Escúchela, es para usted. No la deje por ahí. Escúchela. Los estudios, escúchelos. Ahora tenemos más tiempo, hermanos. No podemos decir que no. Ahora tenemos más tiempo porque no nos estamos reuniendo todavía físicamente. Va a haber un momento en que lo vamos a hacer, pero en este momento no. Entonces, nosotros tenemos que hacer lo que nos corresponde hacer, mis hermanos. Tenemos que seguir brillando en el sitio donde estemos. La iglesia del Señor, la iglesia Canaán, tiene que seguir brillando, aún que estemos en los diferentes lugares donde vivimos. El enemigo, Satanás, ¿verdad? Él va a tratar de que no hagas nada de lo anterior. E inclusive tratará de poner en nuestro corazón el hecho de no volver a reunirnos cuando sea el tiempo de Dios, que Él lo va a poner. Y algunos los va a convencer. Ojalá que usted no lo convenza. Ojalá que usted esté tomado de la mano del Señor. Iglesia Canaán, hoy es tiempo, hoy es momento de levantarnos unidos, llevar el nombre de Cristo en medio de este tiempo difícil que vivimos. Si no podemos salir y sabemos de alguien al cual podemos hablar de la palabra, pues le pegamos una llamadita. La iglesia tiene que seguir predicando. Esto no es impedimento para que no lo hagamos. Leo un último verso. Efesios capítulo 6 y el verso 10. Entonces, luego de que estemos ahora leyendo, hermanos, estemos orando, estemos llamando a los hermanos, estemos confortándonos unos a los otros, dice la palabra: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque lo vamos a necesitar, hermanos y hermanas. Fortaleceos en el Señor, en Él, en el que nos dio esa promesa, en el que dio esa promesa de que nada podrá contra su iglesia. En Él tenemos que fortalecernos y en su poder, en el poder de su fuerza. Ahí es donde nosotros tenemos que tomar nuestras fuerzas para poder aguantar, mis hermanos, el tiempo que sea necesario hasta que Dios diga que ya podemos otra vez volver a reunirnos físicamente. Hasta que Él lo diga. Y la iglesia tiene que ser sabia para saber cuál es el tiempo del Señor. ¿Cuál es el momento del Señor? Entonces, hermanos, fortalezcámonos en el Señor unos a otros y en el poder de su fuerza. Solo eso nos va a poder permitirnos pasar esta pandemia, hermanos. Solo eso va a permitir a la iglesia del Señor prevalecer y pasar sobre todas estas cosas y luego salir en victoria para seguir haciendo el trabajo que Dios le ha destinado a su iglesia, y es predicar su palabra, llevar la luz a los que están en tinieblas.
Hermanos y hermanas, creo que la palabra del Señor es clara. Y así como hemos visto que desde el inicio, prontamente, la iglesia empezó a ser perseguida. Prevaleció esa persecución. Se siguió predicando la palabra por el poder del Espíritu que habían recibido. Los hombres y mujeres testificaban del Señor ante las cortes, ante los concilios, y seguían predicando la palabra del Señor aún bajo las cárceles, bajo muerte. Nosotros no estamos siendo perseguidos. Solamente la iglesia del Señor está pasando una prueba más. Pero tenemos también que seguir predicando del Señor. Tenemos que seguir firmes, hermanos, ahora más que nunca. Sometámonos bajo la poderosa mano de Dios, y Él mismo nos va a exaltar cuando fuere tiempo. Que la palabra del Señor sea de bendición para ustedes, como lo fue para mí, y lo es una vez más al estar predicándola. Que la palabra del Señor les traiga fortaleza, hermanos, fuerzas. Hoy es momento cuando más debemos acercarnos al Señor, más todavía. Y ya lo estamos haciendo, más. Porque lo que estamos pasando y lo que viene es duro. Y la iglesia tiene que estar preparada, mis hermanos. Que esta palabra edifique su vida. Vamos a orar. Amado Dios precioso, gracias te damos en nombre de Jesús. Por tu palabra preciosa, linda, hermosa, Señor. Clara, directa con nosotros. Por tu palabra, Señor, que nos enseña cada día. Cada día aprendemos. Y sabemos, Señor, que tú nos diste este consolador. El Espíritu Santo, del cual nosotros somos el templo. El Espíritu de poder. El que nos va a ayudar a pasar sobre todas estas cosas y salir más que victoriosos para honra y gloria de tu nombre, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu iglesia fue perseguida, es perseguida hoy en día y será perseguida. Pero esto no la va a detener según tus promesas. Bendice mis hermanos, mis hermanas, a los amigos que escuchen. Donde quiera que estén, Señor, fortalécelos en el poder de tu fuerza. Ayúdalos, Señor, para que tu iglesia pueda seguir caminando. Para que tu iglesia, Señor, pueda seguir predicando. Y pueda seguir brillando en el sitio donde nosotros estemos. Gracias, Dios, por esta palabra que nos has dado esta noche. Bendícela, Señor, y que sea bien para cada uno de nosotros. En nombre de Jesús, damos gracias en alabanza. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos prontamente con una nueva enseñanza. Bendiciones.